Bueno, bueno chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Javier Vázquez y bueno, voy a presentarle un poco en qué consiste este seminario, materia, geostadística. Ya lo doy hace algunos años en la Facu. Después les voy a contar en qué está hoy en día la materia, pero prefiero arrancar con los contenidos y después les comento ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, primero, ¿de qué trata la geostadística? Básicamente, más allá de definiciones y todo eso, básicamente es el análisis de determinadas variables que a uno le interesa estudiar, básicamente con alguna conexión en cuanto a su referenciación, es decir, me interesa estudiar variables que están eh, geolocalizadas o que tengan coordenadas al menos, y ver básicamente cuál es su distribución espacial o en algún volumen de algún interés, digamos, que alguna zona que a uno le interesa estudiar, ¿no? Entonces, básicamente se nutre de información medida, tomada, datos, lo que se llama hard data en la jerga, y a partir de esa información, bueno, inferir cómo se distribuiría la variable donde no se la mide, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay un montón de métodos, criterios que se utilizan, algunos de ustedes ya los deben conocer, al menos de nombre, y otros que no. Entonces, la idea de la materia es analizar esos criterios y ver qué grado de aplicabilidad tiene, ¿no? Entonces, lo que siempre recalco, sobre todo, bueno, los chicos Agustín, los chicos que han cursado la materia, lo habrán visto, que yo siempre recalco que la geostadística por sí sola no tiene sentido si no tiene una connotación de otro aspecto, ¿no? Es decir, por sí sola un geostadístico no tiene sentido de ser, digamos, tiene que acompañar al entendimiento de un proceso, no sé, que se estudia a través de la geofísica, o meteorológico, o astronómico, geológico, bueno. Es decir, que la geostadística es una herramienta que acompaña a un objetivo definido. Entonces, también por eso es que tiene un montón de aplicabilidad, ¿no? No es restringida a una sola área. Entonces, acá un poquito de lo que voy a charlar, de qué trata la materia, qué temas abordamos y a quién le puede interesar cursar esta materia, ¿no? Me parece, es mi opinión. A lo mejor hay gente que yo no contemplo acá que también le puede interesar, pero en principio me parece que hay un determinado perfil de estudiantes o de profesionales que le puede interesar cursarla. Entonces, básicamente, como les contaba recién, la materia consiste en, a partir de un set de datos determinado, ¿sí? Estos datos genéricos, que han sido tomados en determinadas posiciones, digamos, imaginemos que esto es una situación en una superficie, ¿no? En 2D. El objetivo es ver, a esto lo llamamos hard data, el objetivo es ver qué ocurre donde no la medimos, ¿sí? Y donde no la medimos, eh, se construye la materia y digamos, se basa en los métodos que utilizamos para reconstruir lo que llamamos modelo de realidad. Es decir, la realidad indica que donde uno no midió algo, uno lo que hace es proponer métodos o suposiciones eh, respecto a cuánto potencialmente va a valer la variable, lo que no medimos, pero son modelos, digamos, ¿sí? Entonces, gran parte de la materia, sobre todo al final, vemos que esos modelos pueden ser lo que llamamos determinísticos, ¿sí? Tengo un set de datos que son input, pasan por un modelo y sale otra cosa que son outputs, y esos outputs pueden ser únicos, es decir, tengo una única visión de esa realidad,
o pueden ser un montón, ¿sí? Con determinados condicionamientos probabilísticos, ¿sí? O sea, podemos tener posibles visiones de de esas realidades, digamos. Entonces, bueno, ¿qué temas abordamos en la materia? Por supuesto que esto es una derivación de la estadística, o mejor, básicamente es estadística enfocada en determinado aspecto, en donde usualmente veíamos esto, que es la parte meramente espacial, estadística espacial, que eran métodos geométricos de estimación, métodos geométricos estructurales de estimación, eso ya se los voy a contar un poquito más adelante, y métodos probabilísticos. Básicamente son simulaciones geoestadísticas. Y este año agregué lo que se llama, bueno, dentro de la estadística multivariada, que es infinita, enorme, métodos de clustering y de reducción de dimensiones, lo que se llama, bueno, básicamente los métodos más conocidos son PCA o LDA, que están enfocados básicamente en tratar de encontrar patrones entre los datos, cuando esos patrones que los vinculan no son necesariamente lineales. Entonces usamos métodos, por ejemplo, Caming Cluster, clustering jerárquico, etc. Bueno, ahora les voy a contar un poquito más sobre eso. Entonces, como les contaba recién, esto nace, digamos, para arrancar un análisis con datos, datos en importante cantidad, es fundamental hacer un estudio, lo que llamamos estudio estadístico exploratorio, donde uno analiza la variable en cuanto a a partir de sus estimadores. Recordemos que siempre nosotros obtenemos muestras de una determinada variable, esa muestra pertenece a un universo, el universo de esa variable, y esa muestra depende de las condiciones en las que se haya obtenido y en dónde se haya sido obtenida esa muestra, tendrá o no determinado sesgo. Eso, bueno, a partir de eso, tengamos en cuenta que a partir de esas muestras que tenemos, nosotros hacemos suposiciones sobre todo ese universo de la variable. Entonces es importantísimo hacer un estudio estadístico preliminar de esa variable. Y cuando hablo de estudio estadístico preliminar, hablo de lo que se llama estudios univariados, por ejemplo, análisis gráficos como los histogramas o gráficos de frecuencias, donde vemos básicamente cómo se comporta la variable, independientemente de que esté georreferenciado o no, cómo se comporta la variable, si tiene un pico, o sea, una moda, o tiene sesgos, o la variable es dispersa o no es dispersa. Bueno, un montón de análisis que es muy importante porque a partir de ahí uno empieza a construir a construir el comportamiento, a entender, mejor dicho, el comportamiento de la variable. Entonces usamos histogramas de frecuencia acumulada, ¿sí? Bueno, QQ+, que ya nos metemos con lo que son los cuantiles, es decir, estadística exploratoria básica. Detectamos si eventualmente hay valores anómalos en un set de datos, que por un lado, nos pueden, digamos, un valor anómalo es justamente un valor que se aleja de la situación global de la muestra, ¿no? Entonces esos valores anómalos o nos pueden molestar y los sacamos con algún criterio, o justamente lo que buscamos es eso, encontrar las anomalías. Entonces nos puede interesar detectar esos valores para estudiarlos en particular. Todo ese estudio lo hacemos en la primera parte de la materia, que consiste en una práctica, tal vez, este año tal vez fueron dos prácticas de esto, pero bueno, porque se dio una condición muy particular, ¿no? Que ocurre este año. Después nos metimos, yo les voy contando un poquito la historia, de comienzo al fin, digo que nos metimos porque ya esto lo di este año, estadística multivariada, que básicamente es pasar de una situación en un gráfico, por ejemplo, esto es una aplicación bien concreta, tengo un gráfico con dos variables, un scatter plot o un gráfico de dispersión, donde tengo un set de datos, y quiero encontrarle algún tipo de parentesco o de patrón entre los datos,
Entonces, ese patrón, esos patrones se pueden identificar a través de lo que se llaman métodos de agrupamiento o clustering, ¿sí? Que bajo determinadas condiciones aísla, identifica parte de las muestras, ¿sí? De determinada forma, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda es justamente a encontrar eso, esos patrones que muchas veces sean no lineales y que con una simple regresión sean imposibles de detectar. Entonces, básicamente vemos lo que es el Coming Cluster y también vemos métodos de agrupamiento jerárquico a través de los famosos endogramas, que son, bueno, son gráficos de árboles, pero que básicamente apuntan a lo mismo, ambas situaciones, ambos métodos. Y en el caso en que, bueno, no lo puse acá con ejemplos visuales, pero en el caso que sea de interés, que es de interés tener observaciones con muchas variables medidas, muchas veces tener abundancia de variables no necesariamente indica tener una mayor claridad en lo que se busca. Por eso es que muchas veces se trata de estudiar el set de variables en conjunto para distinguir aquellas que sean más independientes entre sí y reducir la cantidad de variables originales. Eso es lo que nos permite, primero, tener una mayor claridad del laburo que uno quiere hacer, y por otro lado, tratar de utilizar las herramientas que uno usa habitualmente en estadística de univariada o bivariada para, a lo mejor, a través de esa reducción de variables, bueno, es tratar de encarar problemas digamos, altamente complejos en cuanto a cantidad de variables o features, que también se le llama. Entonces, esto es un tema nuevo que di en la materia, que es recontra útil. No es necesariamente geoestadístico, pero sí es importante para analizar un set de datos. Ahora, volviendo o continuando con la parte geoestadística, acá tenemos un ejemplo que siempre lo doy en la teoría, de un set de datos. Estos puntitos son datos medidos, los colores indican el valor de esos datos. Acá fíjense que no hay esto no indica ninguna variable en particular, es algo genérico. El objetivo de esto es ver, o sea, llegar a esto, de acá, pasar acá, y de acá pasar acá implica entender un montón de cuestiones, tanto de geometría de las variables, de la distribución de la arquitectura espacial de los datos, de las relaciones entre los datos, bueno, de la heterogeneidad de la variable, etc. Entonces, básicamente, la ecuación que nos va a regir en gran parte de la materia es esta, que es una pavada, es una combinación lineal de datos. Cada dato es una medición que acá está graficado en puntitos verdes, y el objetivo es encontrar cuánto vale la variable acá, por ejemplo, en el puntito rojo que no se lo midió, se lo está calculando. Entonces el cálculo de la variable acá consiste básicamente en una combinación lineal de los datos. Ahora, acá hay coeficientes, hay numeritos, cuyo valor nos abre la puerta para gran parte del estudio de la materia. Es decir, encontrar cuánto valen estos numeritos. Un poco mejor, cuánto valen estos valores que ponderan, que pesan, que le dan importancia mayor o menor a estos datos. ¿Sí? Entonces, encontrar cuánto valen esto, es lo que justifica gran parte la existencia de la materia. Entonces, bueno, esos criterios, hay un montón de criterios. Los criterios más habituales son los criterios geométricos. Cuando me refiero a geométricos, me refiero a distanciamiento espacial entre los datos medidos, a la posición de esos datos, a la cantidad de esos datos. No es lo mismo tener datos equiespaciados que agrupados de manera clusterizada. Bueno, todos esos criterios, esa distribución, son considerados en métodos de lo que se llama interpolación lineal, como inversa distancia, vecinos más cercanos, triangulaciones. Es decir, a partir de estos puntitos
negros, que son los datos, utilizando estos métodos, estos criterios, digamos, uno va identificando cuánto van estos valores, los pesos, y construye el mapa que está detrás de los puntitos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, es parte de lo que sería la geoestadística o la estimación geométrica de la información espacial o georreferenciada. Ahora, ¿qué pasa si queremos ir un poquito más allá? Es decir, no solo considerar la arquitectura espacial de los datos, sino que nos interesa ver qué pasa entre ellos. Si entre ellos hay correlaciones, si no, si, no sé, a lo mejor datos más cercanos tienen valores más parecidos entre sí que datos más alejados. Bueno, todo ese tipo de análisis se introduce y lo tienen en cuenta métodos como el de Kriging, por ejemplo, que el de Kriging considera para la construcción de esas ponderaciones funciones como los correlogramas o los variogramas que buscan encontrar las correlaciones representadas a través de las covarianzas entre los datos. ¿Sí? Esto es un agregado, un extra de los métodos que les indiqué recién. Un agregado a esto, que estos métodos solamente tienen en cuenta cuestiones geométricas, no tienen en cuenta correlación entre los datos, pero sí lo tiene Kriging. Y para eso utiliza herramientas como, bueno, como el variograma, que es el históricamente más usado, o correlogramas. Bueno, ese agregado lo hace diferenciador. Kriging es bastante superior a los métodos que les mostraba recién, porque considera las covarianzas entre los datos. Entonces, gran parte de la materia nos dedicamos a construir los variogramas, ¿sí? A analizar datos, construir variogramas. Hay varios enfoques que se le dan, el variograma omnidireccional, direccional, para encontrar las eventuales anisotropías que hay entre los datos. Bueno, ese tipo de análisis nos lleva a, bueno, a estudiar lo que les contaba recién, las anisotropías, que en función de la dirección en la que uno analice los datos, el comportamiento de ellos será distinto. Eso se ve mucho, por ejemplo, en situaciones de datos, o mejor, más que datos de variables naturales que se encuentran en el subsuelo o en la atmósfera, donde tenemos situaciones situaciones de geometrías plano paralelas, ¿sí? Donde cada plano, digamos, cada estrato, uno tiene un determinado tipo de variable, en este caso, si es el subsuelo, un determinado tipo de roca, que va a tener determinadas características en ese estrato, y si uno cambia de estrato, bruscamente cambia la naturaleza de esa variable, la química, la mineralogía, las condiciones físicas, porosidades, permeabilidades, o sea, grado de almacenaje de fluidos, o si hay un fluido, si ese fluido puede correr o no, o en el caso atmosférico, cambia la composición electrónica de los elementos que están en la atmósfera bruscamente, la composición química. Bueno, esas situaciones son muy interesantes de analizar con la geoestadística porque es una práctica muy, muy común de estudiar la variación a lo largo de determinados estratos, que va a ser relativamente baja, y contrastarla con la variación que hay a través de los estratos, que va a ser alta. Entonces, ese tipo de estudios es muy común, se hace a nivel académico, a nivel empresa, a nivel empresas de exploración, geológica, geofísica, es algo que se usa mucho, sobre todo en los primeros estadios de lo que se llama exploración, en el caso petrolera, hidrocarburífera, minera o estudios atmosféricos, etc. Bueno, cuando vemos Kriging, que también le dedicamos gran parte de la materia a Kriging,
El Kriging es un método que surge de la práctica, surgió bueno, de un estudio de unos ingenieros que estaban en Sudáfrica, bueno, en la etapa exploratoria de una explotación de una mina en Sudáfrica, tenían que ver cómo encontrar oro y cuáles eran los métodos óptimos para encontrar oro, digamos, de una manera lo más óptima posible. De ahí surge el kriging, y como es un método meramente práctico, el kriging tiene un montón de aplicaciones en función de lo que se hizo con ese método. Entonces tenemos el kriging simple, ordinario, el indicador, que trata de ver distintos aspectos de una misma fenomenología. Eso lo vemos en la materia, más que nada vemos, estos tres los vemos, ¿sí? Simple, ordinario e indicador. Cada uno tiene sus particularidades. No, digamos, no es interés mostrarla ahora, pero les recalco que esto es un tema re importante en la materia, y que, bueno, en base a eso, a qué método de kriging se utilice, uno puede obtener, que en definitiva es lo que uno busca, una distribución espacial en 2 o en 3D de lo que está estudiando, ¿no? Por eso hay una íntima relación entre la información medida y lo que uno propone, o el método que uno propone para estudiar, bueno, qué tan real es lo que uno, el método que uno está aplicando, ¿no? Muchas veces eso es imposible de conseguir porque uno no sabe cómo se distribuye la variable. Por eso es importante entender, estudiar, analizar variables que uno tenga de alguna forma un conocimiento previo. Eso sirve como validador un poco de este tipo de análisis. Bueno, también vemos lo que se llama la aproximación indicadora del kriging, o kriging indicador, que más que ver cómo se distribuye la variable, lo que ve son mapas de probabilidad. ¿Mapas de probabilidad de qué? De que la variable valga más o menos que a un determinado valor. Esto sirve muchísimo, lo digo porque me lo han comentado, gente que se dedica al estudio medioambiental y más que nada se utiliza para distinguir zonas con contaminantes o con valores de elementos químicos que superan determinados umbrales, a partir de cuáles son contaminantes. Entonces, el objetivo no es ver cuánto vale la variable, sino es saber si esa variable de interés supera o no determinado umbral que pueda representar contaminación, por ejemplo. También vemos ese tipo de análisis, bueno, cuando en paralelo, con información directamente, o sea, medida, pero que nos interese, con información extra que no nos interesa directamente, pero nos puede ayudar para entender la variable principal, ¿sí? Entonces nos sirve como complemento. Entonces, el caso más fácil de ver, no sé, pero es el que tiene más aplicación en el caso meteorológico, que el hard data es básicamente, y particularmente el tema de las lluvias, es lo que se mide en pluviómetros. Si hay algún meteorólogo que me quiere corregir, por favor, me lo dice. El hard data es lo que se mide en pluviómetros, pero hay un montón de información que indirectamente puede guardar correlación con lo que se mide y de esa forma extender el entendimiento de la variable a través de esa variable secundaria. También se utiliza en la geofísica, por ejemplo, para... Bueno, ahora les muestro un ejemplo un poquito más adelante, en 3D. Bueno, acá también. Acá tengo variables de porosidad que fueron medidas en 3 puntos. Simplemente 3 puntos no es nada esto. La variable en 3 es porosidad, pero también tengo la variable de amplitud, ¿sí? O la impedancia acústica, que generalmente se mide en un volumen de información, de datos. Entonces, correlacionando ambas variables,
¿sí? Uno puede obtener un mapa de la variable que a uno le interesa de forma más detallada. Fíjese que si uno a partir de 3 datos, uno construye un mapa 2D, uno tiene esto. Nada, es un desastre, esto no me dice nada. Sin embargo, a la porosidad, si guarda correlación con otra variable secundaria que haya sido medido de manera exhaustiva es medida en un montón de localizaciones cercanas, bueno, correlacionando ambas variables, uno puede construir este tipo de mapa final, que lejos da mucha más información que este tipo de mapa, ¿no? O sea, ambas mapas reflejan la variable porosidad, pero este mapa es solamente construido con la variable de interés, mientras que este es construido con la variable de interés en correlación con una variable secundaria, en este caso la amplitud, ¿sí? Entonces acá es lo que, este tipo de métodos son los métodos de Ko-Kriging. Y algo que me interesa encarar, que bueno, por una cuestión de tiempo, siempre se ha dado medio rápido, pero a partir de este año no, porque ya la materia es mucho más, es anual este año. Es un concepto distinto al que le mostraba recién. Es decir, ¿cuál es el concepto distinto? Acá uno tiene datos medidos con los puntitos verdes. Y lo que nos interesa ahora no es encontrar un único valor de la variable a través de una combinación lineal de estos puntos verdes, sino construir de alguna forma una función de distribución de probabilidad. Más allá de lo que se construya, lo conceptualmente importante es que en vez de tener un único valor acá, uno lo que propone es generar una gama de valores posibles, acotados a determinado rango, en los que la variable puede potencialmente ser válida, ¿sí? Entonces, uno va dando acá, no valores concretos, sino va dando potenciales valores de la variable acá, donde no se la midió, ¿sí? Ya abrimos un poco la puerta a lo que es el campo de las probabilidades, y eso surge de una cuestión natural. Natural me refiero a de las variables. Tengamos en cuenta que lo que estamos estudiando, cuando yo hablo de variable, hablo de variables que son naturales, no nos metemos con variables artificiales, que pueden ser, o sea, variables humanas, me refiero densidad de población, no sé, cuestiones demográficas, sino que estudiamos las variables naturales, porosidad, permeabilidad de la roca, lluvias, elementos químicos sobre naturales, ¿no? Me refiero sobre el suelo, o sobre el subsuelo, o sobre la atmósfera. Entonces, como les contaba al principio de todo, lo que uno no midió, en verdad, en el fondo uno no sabe cuánto vale. Entonces, los métodos que les fui contando hasta ahora nos van dando una única posibilidad, o sea, un único valor de esa variable donde no se la midió, a partir de distintos criterios, ¿sí? Ahora, este gráfico siempre lo muestro, a veces me gusta y a veces no me gusta, pero espero que les guste. Este es un gráfico conceptual que acá tenemos cuánto vale una variable, imaginemos que la variable es esto es la realidad, a la cual uno nunca tiene acceso completamente, sino que tiene acceso a través de lo que se mide de la realidad, ¿sí? Y siempre y cuando se haya medido más o menos bien. Entonces, ese acceso a la realidad lo hace a través de los datos. Pero fíjense que la realidad es todo este electrocardiograma, digamos, y los datos son muy poquitos. Entonces, la visión que tiene de realidad es escasísima. Los métodos que vimos hasta ahora, incluso, nos dan una visión de la realidad hiper suavizada, ¿sí? O sea, imagínense que esto azul, conceptualmente, es la interpretación que tiene el Kriging a partir de estos 4 datos de esto que es la realidad. Hay
hay situaciones como esta que a lo mejor el Kriging es bastante, Kriging u otros métodos, ¿no? Se acerca un poquito, hay lugares donde nada que ver, como acá también, porque la realidad en general es hiper heterogénea. Y estos métodos son bastante, tienden a suavizar, o sea, son bastante homogeneizantes en cuanto a análisis de datos. Entonces, frente a esa situación, se proponen otro tipo de estudio, que es el de simular una posible realidad. Cuando uno simula, también se basa en los datos que uno me dio, en el hard data, y la simulación, bajo determinadas condiciones iniciales, a veces se acerca a la realidad y a veces no. Entonces, ¿cómo se hace para tratar de compensar ese alejamiento y ese acercamiento de la realidad en simultáneo? Bueno, simula la realidad muchas veces. Acá yo tendría la realidad 1, que sería la simulación 1, la verde, y la roja sería una simulación 2. Individualmente a lo mejor no me dicen nada, pero en conjunto se puede acercar a emular esta realidad que es tan cambiante, ¿no? Entonces, este concepto es lo que nosotros aplicamos cuando hacemos simulaciones geoestadísticas. Fíjense que esto sería básicamente después de haber hecho una serie de mediciones y aplicado por Kriging o triangulaciones, lo que sea, un mapa 2D, que es una versión alisada de la realidad, ¿sí? Donde si acá hay un valor anómalo o no anómalo, sino bastante heterogéneo respecto a su entorno, esto no lo ve. ¿Sí? Fíjense lo que se ve acá al costado, a la derecha. Acá hay un mapa que en términos de patrones sigue el mismo patrón que el de la izquierda, pero evidentemente es mucho más ruidoso este mapa. Bueno, este mapa, aunque sea más ruidoso, resalta y muestra un poco más esas heterogeneidades que yo le contaba, que una variable natural las va a tener sí o sí. Entonces, lo que hacemos, yo le mostraba acá en una dimensión de 2 simulaciones, acá lo tengo en 2D. Tengo varias simulaciones de esa distribución de datos en 2D, en donde cada simulación es un posible visión de la realidad. ¿Sí? Cuando trabajamos así, la idea es, hacemos un montón de simulaciones, y luego de hacer esas N simulaciones, vemos cuáles son las que estadísticamente tienen más importancia, o en conjunto, analizamos los cuartiles de estas N simulaciones, o las medias o las medianas, o los rangos entre cuartiles, o las varianzas, bueno, análisis global de este set de imágenes o set de datos que se construyen a partir de las simulaciones. Entonces a partir de ahí vimos varias simulaciones, varios métodos de simulación geoestadística secuenciales, básicamente son secuenciales, grillamos una área o un volumen, y en cada celdita, con determinados criterios, cada celda va siendo llenada a partir de una función de distribución de probabilidad acumulada. Acá hay varios ejemplos. Este ejemplo es un volumen de la porosidad de la roca luego de haber hecho un promedio de 100 realizaciones, o 100 simulaciones. ¿Sí? También en un concepto bastante que se generaliza respecto al Kriging, uno tiene algunos datos, ¿sí? De precipitación mensual, pero con otra variable secundaria, por ejemplo, variables que surgen de variables satelitales, como que lo llaman índice de vegetación, índice NDVI. Esta información viene generalmente brindada a través de imágenes, en donde en cada píxel uno tiene un valor de lo que se midió.
Estos índices se construyen a través de imágenes que se miden en el lejano óptico y cercano infrarrojo del espectro electromagnético, y luego de hacer algunas operaciones entre ellas, se construyen índices de vegetación, ¿sí? Son variedades satelitales. Entonces, esto lo hemos hecho en un trabajo de tesis que ya está por terminar. Hemos correlacionado la precipitación medida en determinados puntos con estas variables y se han llevado a correlaciones re interesantes a través de cosimulaciones gaussianas, que es una metodología que se utiliza muy frecuentemente. Entonces, de acá, con estos datos, con cierta correlación y bajo determinada cantidad de realizaciones y su promedio, se llega a este tipo de mapas, ¿sí? Bueno, esto es algo bastante petrolero, digamos, se mide un tipo hay una variable muy importante que se utiliza en el mundo de los hidrocarburos, que es el gamma ray, que mide la radiactividad de la roca, y que esa radiactividad indica la presencia de lo que llaman areniscas o arcillas, y junto con la impedancia acústica, que es una información que ustedes deben saber más que yo si son geofísicos, se obtiene más que nada en volúmenes de datos. Uno puede reconstruir esta variable gamma ray, pero en un volumen, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco lo que vemos en la materia. ¿A quién le puede interesar? Bueno, como ven, esta materia no, esta temática incluye un montón el análisis de datos, es fundamental, análisis de datos, el análisis estadístico de datos. Entonces, les puede interesar a todas aquellas personas que trabajan con datos, como es el caso nuestro. Por ejemplo, como les contaba recién, a los geofísicos, a los meteorólogos, a los astrónomos, a los geólogos, es de súper importancia, más que nada por dos motivos. Una, para entender mejor lo que están estudiando, eso es como el objetivo base de esto. Y después, en términos laborales, la gente que puede llegar a analizar datos de manera estadística con un criterio extra a su formación base, hoy en día en el ámbito, al menos de la industria, es hiper buscado. Es muy poca gente que sabe todo esto, que puede manejar información con criterio y que puede aportar valor a esto. Entonces, este tipo de estudio es de hiper importancia, utilidad. Hoy en día que se usa mucho análisis de datos, de bases de datos infernalmente grandes, se trata de predecir, se trata de ver cómo es algo que yo no lo medí. Hoy en día, eso hoy en día en la industria se lo llama data scientist, y bueno, son muy buscados este tipo de perfiles. Entonces, para ustedes, esto les puede recontra servir en su formación, a lo mejor no troncal, no en cuanto a la formación básica suya, sino como un complemento muy fuerte para adicionar a su formación. Así que, bueno, yo les cuento esto, no sé si da para esto, pero mi experiencia, yo soy astrónomo de base, hice todo el doctorado, hice doctorado en astronomía, entré en carrera de investigador hasta como astrónomo, hasta que no fue repentino, pero con el tiempo me volqué a cuestiones de geoestadística, y desde hace 5 años trabajo en YPF Tecnología, es decir, cambié bastante drásticamente mi foco de laburo, es decir, de estudiar la formación estelar, a trabajo trabajé en geoestadística
para datos geoestadísticos, o sea, mejor dicho, aplicando geoestadística al estudio de reservorios de hidrocarburos, básicamente aplicados en Vaca Muerta, en Loma Campana, el yacimiento más grande de YPF junto con la Marga Chica, y hoy en día trabajo en inteligencia artificial, pero aplicada a la perforación de pozos de petróleo, de hidrocarburos. Entonces, como verán, yo me pongo como ejemplo de que a lo mejor mi formación como astrónomo no sirve para nada, viéndolo así muy superficialmente, pero es re importante como lo que les contaba recién, como una persona que puede llegar a analizar datos con determinado criterio, y bueno, yo siendo astrónomo, imagínense ustedes que ya creo que los que me escuchan estudian geofísica, más que nada, esto a ustedes les va a aportar un montón, mucho más que a mí. Y bueno, yo lo que he visto cuando me alejé de la academia, visto que este tipo de perfil de gente que domina este tipo digamos, de tecnologías, por decirlo de una forma, analizar datos, usar software, programar, es hiper buscado, es cada vez más buscado. Bueno, entonces, ¿qué software utilizamos? Hasta hace poquito usábamos el Solar SGEMS y el QGIS. Hoy usamos otro más, Geoda, QGIS y SGEMS. El Geoda lo incorporé. Son todos software libres, de acceso rápido. Eso le doy mucha importancia porque estamos en una materia en una universidad pública. Entonces, me parece que lo más coherente es usar software libre, de fácil acceso, y sobre todo, algo importante es que el software no sea un impedimento para que ustedes entiendan el concepto detrás de los métodos. Yo he visto un montón de software que son recontra completos, pero para llegar a hacer un simple histograma, por poner un ejemplo, uno tiene que aprenderse todo el software, y así no tiene sentido, ¿no? El objetivo es que el software sea ayude y no sea una torpeza, un obstáculo para entender los conceptos detrás de esto. Entonces, GEO lo usamos más que nada para estadística multivariada, el QGIS para estadística interpolación espacial, más que nada, métodos de triangulación, inversa a distancia, y el SGEMS para variogramas, Kriging, simulaciones, todo eso. Bueno, ahora la formalidad. Esta materia fue cambiando. Hoy en día la materia, bueno, yo hasta el año pasado di la materia, el seminario lo di en la Facu, en el observatorio. Este año me fui a la Facultad de Ciencias Naturales. Bueno, hubo un inconveniente en la facultad y me propusieron el cargo de profesor allá de la materia de geoestadística, materia que ya se daba, forma parte de la carrera de geoquímica, obligatoria de cuarto año, y geología es optativa, pero por lo que yo averigüé, también sirve como seminario de posgrado para carreras que no sean del museo, y también como seminario de grado para las mismas materias. Entonces, bueno, en ese contexto, uno no deja de, o sea, no se excluyen todos los chicos que están en otras facultades, que era mi principal preocupación, porque no quería cortar el vínculo con la facultad. Entonces, sí, creo que incluso este año hay chicos que la están cursando, geofísicos y meteorólogos, o sea, estudiantes de meteorología, me están cursando, y después se las pasan como seminario de grado, en el caso de los alumnos. Y los chicos de posgrado ya es distinto, pero ahí hay menos problemas. Pasó de ser una materia de cuatrimestral a una anual, por ese motivo es que ahora puedo dar de manera un poco más tranquila todo lo que es estadística multivariada y profundizar un poquito más en simulaciones. No se los comenté, pero el punto de vista de la materia es hiper aplicado. A mí no me interesa, o sea, sí me interesa que ustedes sepan la matemática detrás, pero el enfoque que se le da es muy aplicado. Es decir, tratar de ver, ya ustedes son chicos que están en cuarto, quinto año de la carrera, o sea que
ustedes ya tienen recontra claro los conceptos matemáticos que están detrás de estos, que realmente son sencillos para la complejidad de materias que han visto con anterioridad. La idea no es cansarlos con conceptos teóricos, esto es hiper práctico, una materia hiper práctica, y el enfoque es ese. El objetivo es, bueno, yo les doy un set de datos y con esos datos, un par de set de datos, no un único set de datos, abordamos los temas de la materia y en muchos casos han venido chicos y han usado datos propios, chicos que están ya haciendo la tesis o, bueno, chicos que la hacen de posgrado también, vienen con sus datos, porque eso les da mucha más, no interés a la materia, sino le da interés a sus propios datos, ¿no? Les da un valor agregado que a lo mejor no se los daban solo haciendo un análisis que ustedes hacían natural, sin considerar ese tipo de herramientas. Así que bueno, el abordaje es muy práctico, depende de un set de datos. La evaluación bueno, tiene prácticas que hay que entregar. Ahora con la pandemia está más complicada eso, pero bueno, me estoy arreglando con una página de la cátedra. Y la evaluación, bueno, para aprobar la materia hay que aprobar las prácticas. Y la evaluación es una exposición oral de entre 30 y 40 minutos, donde busco que ustedes sepan ser conceptuales, pero presentar un set de datos desde el punto de vista de estadística exploratoria hasta las simulaciones y que me digan, en base a los datos que tienen, qué criterio es el que más les sirve para sus datos y tengan una visión crítica de eso. Ese es el objetivo de la materia. Así que bueno, eso es todo lo que les quería contar. Si tienen preguntas. Bueno, muchas gracias, Javier. Damos lugar a eso, a las preguntitas. Yo les voy a pedir que cuando terminemos se queden unos 2 minutitos más, quiero hacer una aclaración. Pero bueno, ¿alguno tiene alguna duda? Sí, yo tenía una duda. ¿Querés preguntar, Ale? No, pregúntale. Ok. ¿Va a seguir el año que viene siendo naturales y anual? Sí. Ok. Sí, yo creo que sí. Sí, o sea, no hay nada que indique lo contrario, lamentablemente. Ok, y en cuanto, vos decías que es anual, pero viste que en naturales a veces terminan antes que nosotros y eso. ¿Cuánto Claro. está durando la materia en naturales? Mira, Por lo menos este año. te digo sinceramente, es una prueba y error. Yo creo que voy a terminar en octubre, me parece, de dar los temas. ¿Y cuándo arrancaste este año? ¿Cómo? ¿Cuándo arrancaste este año, digo, más o menos? Arranqué en abril, ¿viste? Nos tocó justo el comienzo de la pandemia, todo esto, entonces se atrasó poco el comienzo de clases en naturales y arrancamos en abril. Bien, perfecto. Gracias. De nada. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Por